Olha, meu amigo, olha, minha amiga, eu estou muito contento, feliz, porque estamos estudando a Bíblia nesta série maravilhosa. O tema de hoje é um tema importantíssimo. Nós vamos saber a verdade sobre o origen del mal. Imagine que usted es padre, un buen padre, un padre que ama a su hijo y lo cuida bien. Un día, y sin más ni menos, su vecino lo acusa de agredir y golpear a su hijo. Más aún, su vecino dice que su hijo no lo ama, sino que vive con usted sencillamente porque no conoce algo mejor. Algo mejor como, por ejemplo, su casa. ¿Cuál sería la mejor manera de responder a esas acusaciones absurdas? ¿Darle una paliza a su vecino calumniador? Obviamente que no. Hacer eso solo le daría credibilidad a las acusaciones mentirosas de su vecino. Una buena salida sería darle al acusador la oportunidad de probar las afirmaciones que él hace y a su hijo la oportunidad de confirmar su amor por usted. Bueno, eu tenho aqui em minhas manos a Santa Bíblia, a palavra de Deus. E aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, está escrito: E miré e oí la voz de muitos ángeles alrededor del trono, dos seres vivientes e de los ancianos. Su número era miles de millares e 10,000 vezes 10,000. O sea, el Señor creó ángeles maravillosos, miles y miles, millones de ángeles, todos perfectos, todos maravillosos, porque el Señor no crea nada imperfecto. Solo que pasó algo, y lo que pasó nosotros llamamos de misterio. Es un misterio, porque en realidad el origen del mal es un misterio. Solo que a Bíblia nos ajuda a entender um pouquinho melhor o que passou quando um ángel bueno, um ángel de luz, um ángel perfeito, de uma maneira inexplicável, se cambia, se transforma em um ángel mal, um inimigo de Deus. Aqui estou com a Bíblia e eu quero ler, invito, por favor, para que tu abras a Bíblia comigo, no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 hasta el 17. Mira, 14. Fuiste ungido querubim grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, versículo 16. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Impresionante ese texto, porque aquí en este texto de Ezequiel nosotros tenemos una explicación con detalles. El Señor Dios creó todo perfecto, todo maravilloso, como aparece aquí en el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 15. La primera parte dice: perfecto eras en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque el Señor creó todo maravilloso, todo perfecto. Así que el Señor no creó el diablo, el Señor no creó el Satanás, Él creó ángeles, los ángeles todos perfectos. Incluso Lúcifer era um ángel perfeito, um ángel de luz.
Solo que un día Lucifer se rebeló, se levantó en contra a nuestro querido Dios. Empezó a hacer un movimiento, empezó a producir una persecución con mentiras acerca de Dios, sobre Dios. Porque Lucifer, que era uno de los líderes de los ángeles, Lucifer empezó entonces a mencionar, a externar un sueño que tenía en su corazón. Y el sueño de Lucifer aparece revelado aquí en la Santa Biblia, en el libro de Isaías. Vamos a abrir la Biblia en Isaías. Este es un texto impresionante. Isaías capítulo 14. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Escrito está: tú que decías en tu corazón, atención, atención, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. Versículo 14, sobre las altas nubes subiré, y ahora escúchame, y seré semejante al Altísimo. Wow, impresionante, porque este texto revela un deseo, un sueño de Lucifer. Lucifer deseaba ser semejante al Altísimo, a Dios. Y para alcanzar su objetivo, Lucifer empezó un trabajo sucio, un trabajo terrible en el cielo, hablando personalmente a los ángeles, justamente ¿para qué cosa? Para crear en el cielo un conflicto, una batalla. Es justamente lo que aparece escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Escúchame, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón a sus ángeles combatieron. O sea, la Biblia menciona que este ángel, este Lucifer, que era un ángel de luz, empezó una guerra, una batalla, una pelea en el cielo. ¿Y sabes qué pasó? Un tercio o la tercera parte de los ángeles, de los miles y millones de ángeles, simplesmente pasaron para su lado, al lado de Lucifer. O sea, una tercera parte de los ángeles simplesmente creyeron en las palabras de Lucifer. Y sabes que finalmente no había más nada que hacer. El Señor tomó una decisión. Y la decisión que el Señor tomó fue echar o expulsar definitivamente del cielo este ángel mal, y juntamente con él esta tercera parte de los ángeles, que hoy en día, en nuestros días, nosotros conocemos como los demonios. Los demonios eran ángeles buenos, ángeles de luz, solo que ahora son ángeles de tinieblas, y el diablo es el líder, es el director. De manera que lo que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, 3, 4, después 7 al 9, la Biblia nos explica claramente que el Señor no tenía nada que hacer sino expulsar, o sea, echar del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor podría matarlos, el Señor podría destruirlos definitivamente, solo que si el Señor los matara, entonces confirmaría la acusación del diablo de que Dios no es un Dios de amor. El diablo empezó a crear palabras, ideas en la cabeza de los ángeles. O sea, el diablo decía que el Señor no era amor, que Dios no era bueno, que Dios no era lo que pareciera que fuera. Entonces, el diablo creó este conflicto, esta batalla, este problema en el cielo. Entonces, el Señor lo echó del cielo y juntamente con él la tercera parte de los ángeles.
Y el diablo y sus ángeles vinieron para la tierra. Y aquí en la tierra el diablo empezó un trabajo terrible para poner, para llevar, para conducir al hombre al pecado. Y entonces el diablo utilizó una serpiente, como aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Y a través de una serpiente, como si fuera un medium, entonces el diablo empezó a charlar, a conversar, a hablar con Eva. Y finalmente Eva cayó en la tentación. Y después el marido, o sea, Adán, y cuando Adán y Eva aceptaron las palabras de Lucifer, el pecado entró en la vida humana. De manera que actualmente nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de transgresión, de rebeldía, y nosotros tenemos dentro de nosotros, en la sangre, tenemos el virus del pecado que el diablo introdujo. Ahora, ¿sabes lo que pasó? Lo que pasó es que todo el mundo está contaminado por el tema del pecado. Y la Biblia habla un poquito más sobre esto. Yo quiero mostrar para ti lo que está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero antes, voy a tomar asiento aquí en mi silla y quiero invitarte a que tome asiento, por favor, también, y que por favor ahora abra tu corazón y la mente, porque quiero mostrarle lo que aparece aquí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Escrito está: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, mis amigos, que el pecado trajo la muerte, pero antes de la muerte física y antes de la muerte eterna, el pecado hace algo terrible. El pecado separa, el pecado aleja, el pecado lleva a una persona para muy lejos de Dios. El pecado hace una separación, el pecado crea un prejuicio, el pecado es maligno, el pecado es diabólico. Y sabes que los seres humanos están viviendo muy lejos de Dios, apartados de Dios. Las personas no les gustan estudiar la Biblia, ni tampoco hacer oración, ni tampoco frecuentar a la iglesia. Las personas modernas y posmodernas y todos los seres humanos no tienen placer en las cosas espirituales, porque somos pecadores. Y el pecado no solamente produjo este problema, pero el pecado también produjo otras cosas, como por ejemplo las guerras, los terremotos. El pecado trajo otras consecuencias como corrupción, separación, divorcio, como por ejemplo podría mencionar la depresión, el estrés. O sea, el pecado destruyó la vida humana. La penitenciaría está llena, la cárcel está llena, los hospitales y las clínicas están llenas, las personas están enfermas. O sea, el mundo está enfermo. ¿Viste que hay inundaciones? Que hay problemas en el gobierno, hay problemas en los líderes, hay problemas físicos, mentales, emocionales, psicológicos. O sea, el pecado dominó, contaminó prácticamente todo. Y la Biblia menciona en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero el texto no termina en esta parte. El texto aún continúa, aún sigue. Mira, la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la verdad sobre el origen del mal es que el mal es un misterio y empezó con un ángel de luz, un ángel bueno. Pero yo tengo la gran noticia, yo tengo aquí la información más increíble, más impresionante de todo. ¿Sabe cuál es? Cristo Jesús, nuestro querido Jesús, vino a esa tierra, nació de María, creció, empezó su ministerio. Y finalmente Cristo murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo derramó su sangre,
Cristo derrotou el diablo. El diablo fue derrotado. O sea, Cristo venció y la victoria de Cristo es la mía. La victoria de Cristo es la tuya. La victoria de la sangre derramada en la cruz del Calvario es nuestra esperanza. Entonces, actualmente, yo tengo la seguridad para informarte que el diablo ya está derrotado, que el pecado fue vencido. Cristo venció en la cruz y ahora Cristo tiene una invitación para ti y para mí. La invitación es la vida eterna. O sea, nosotros tenemos la promesa de una vida eterna. Entonces, mi amigo y mi amiga, abre el corazón para aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y estoy seguro que el pecado es fuerte, pero la sangre de Cristo todavía aún es mayor, es más fuerte. Y si tú estás dispuesto a vivir una vida nueva, a tener paz en el corazón, si tú quieres una bendición para su hogar, una bendición para su familia, una bendición para su matrimonio, si quieres cambiar, si quieres ser diferente, si quieres empezar una vida nueva, a partir de ahora yo quiero orar por ti para que la protección de Dios esté contigo, para que la gracia del Señor esté contigo, para que el poder de Dios esté en tu corazón y para que a partir de hoy el diablo sea echado definitivamente de tu vida. Y para que la luz de Dios llene tu corazón, llene tu casa, llene tu oficina, llene tu trabajo, llene tu mente y que a partir de ahora tú seas una persona nueva, una persona transformada, una persona totalmente alumbrada por el poder del nombre de Cristo Jesús. Amén. Acepta esta decisión, acepta este llamado. Felicitaciones. Entonces, voy a orar por ti. Vamos a orar? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias porque Cristo venció el pecado, Cristo venció el diablo y la victoria de Cristo es la nuestra. Entonces yo entrego a esta persona que ora conmigo en tus manos de amor, para que esta persona sea victoriosa también, para que esta persona sea totalmente bendecida por tu palabra y por Cristo Jesús, Señor nuestro. En este nombre yo te pido y agradezco. Amén.